Bien, niños, en mis clases, vamos a hacerlo rápido. El trabajo cuello, básicamente, ya hemos hecho todo, ¿no? Básicamente es repetir cosas que ya hemos hablado. Entonces, vamos a aprovechar para preguntar. Entonces, primero me dice, ¿no? El mesodermo paraxial. El mesodermo paraxial o presomita, ¿qué me formaba, doctora? Los somitas que se dividen en tres, ¿cuáles eran esos tres? No, cada somita tenía tres partes. El esclerotoma, ¿qué más? Miotoma, dermatoma y Dermatoma. Muy bien. ¿Y el esclerotoma qué nos formaba? Vértebras y costillas. Pero también formaba, cuando hicimos cráneo, ¿te acuerdas qué formaba? Formaba el cráneo lo dividimos en dos, viscerocráneo o esplacnocráneo y neurocráneo, ¿no? Y vimos que el neurocráneo tenía dos partes, una porción membranosa y una porción cartilaginosa. La porción membranosa estaba formada justo, doctora, por el mesodermo, por el tejido mesodérmico, por el mesodermo paraxial o presomita, ¿no? Luego, el mesodermo de la placa lateral básicamente solo es cartílago, ¿no? Las células de la cresta neural, también habíamos visto. ¿Qué forman las células de la cresta neural, doctora? ¿Cómo se llaman los de la cara? Viscerocráneo o esplacnocráneo. Habíamos visto ya que era formado por células de la cresta neural. Pero no solo el viscerocráneo, sino también parte del neurocráneo, la porción cartilaginosa del neurocráneo, que está por el precordal, es formado por células de la placa neural, ¿no? Células de la cresta neural. Y placodas ectodérmicas. Ahora vamos a hablar de algunas placodas extra. Eso es lo único nuevo que vamos a conversar, que son básicamente las placodas que se originan en relación a los arcos. Entonces, el mesodermo paraxial, ahorita hemos conversado, ¿no? El mesodermo paraxial o presomita me forma el neurocráneo membranoso. Sí, ¿no? Todo lo que es el neurocráneo membranoso y parte del condrocráneo, sí. Toda la porción cordal. Eso lo vamos a ver luego. Los músculos, chicos, o sea, no les pregunto músculo por músculo, no les pregunto el miloideo, quién forma la porción anterior del epicástrico, quién forma el estiloideo, no, porque todavía no han hecho músculo, eso lo van a hacer en anatomía. Entonces, no importa más que todas las regiones, nada más, ¿no? Pero todos los músculos voluntarios de la región craneofacial, claro que sí. La dermis, recuerden que ahorita hemos conversado que este mesodermo paraxial, recuerden por lo del esclerotoma, el dermatoma y el miotoma, ¿no? Donde forma músculo, donde forma hueso también forma músculo y también forma dermis, ¿no? Y las meninges, pero las meninges que no son dependientes del prosencéfalo. Es decir, las dependientes, recuerden que se van a formar tres ventrículos cerebrales. Prosencéfalo, el mesencéfalo y el romencéfalo. Si vienen del mesencéfalo y el romencéfalo, van a intervenir en la formación de sus meninges. Es esto la tía madre, ¿no? Eso lo vamos a dar. Okay. Entonces, esto es lo que acabamos de decirles ahorita, ¿cierto? En azul está, doctora, en azul, ¿qué está? ¿Cómo se llama lo que está en azul? ¿Qué? El viscerocráneo o esplacnocráneo. ¿Qué origen tiene el viscerocráneo o esplacnocráneo? En las células de la cresta neural, ¿no? Luego tenemos ahí está, ¿no? El viscerocráneo, ¿no es cierto? Sí. Y luego tenemos el neurocráneo que tiene una porción membranosa, que es la afuera, que forma la calota, ¿cierto? ¿Qué origen tiene? ¿Qué mesodermo? Mesodermo paraxial o presomita. Muy bien. Y ahí tenemos en amarillo los cartílagos que tienen origen en los mesodermos el mesodermo de la placa lateral. Ok. Acá tenemos que hemos cortado ya también esto. Todo estamos haciendo repetido, ¿no es cierto? Eso ya hemos hecho cuando hemos hecho óseo. Luego tenemos ahí que nos está mostrando ¿qué parte del cráneo? ¿Cómo se llama? El condrocráneo o cráneo cartilaginoso. Ese condrocráneo se divide en dos, ¿no es cierto? Ahí tenemos el orificio, la notocorda, el término de la notocorda. Lo que está prenotocordal, precordal, ¿qué origen tiene? Células de la cresta neural. Lo que está cordal, ¿qué origen tiene?
el mesodermo paraxial. Entonces, eso ha sido un repetir nada más. Eso ya lo habíamos hecho. Es la primera parte, ¿no? Okay. El mesodermo de la placa atrás, como les dije, cartílago-laringeos, aretinoides, cricoides y también tejido conjuntivo de esta parte. Muy bien. Las células de la cresta neural, ¿no? Recuerden ustedes cuando hicimos las células de la cresta neural, ¿recuerden? ¿Cómo se producen las células de la cresta neural? Se empieza la placa neural, hay una zona. La placa neural, el tubo neural, El tubo neural, hay una zona en la cual sus células empiezan a migrar. la zona justo del límite, ¿cierto? Y migran y forman ¿qué? Las células de la cresta. Muy bien. Y habíamos dicho que estas células tienen una migración dorsal y una migración ventral, ¿no es cierto? Las células de migración ventral atravesaban la dermis, formaban los folículos pilosos, las células sensitivas de la piel, ¿no es cierto? Los melanocitos. Una migración ventral formaban los ganglios simpáticos, preaórticos, glándulas suprarrenales, integración neuromiotérica. Pero en cambio, en esta zona, en la cabeza, va a tener dos tipos de migraciones. Una va a ser la migración ventral, que va a ir hacia los arcos faringeos, y otra va a ser la migración rostral, que va a rodear el prosencéfalo y la cúpula óptica, que no hacemos sentido, ¿no? Entonces, este es el tubo neural, que se está cerrando, y migra las células de la cresta neural, eso ya lo vimos, a los arcos faringeos, ¿no? ¿Cuántos arcos faringeos tenemos? ¿Cuántos arcos faringeos tenemos? ¿Cuáles son? Los arcos faringeos, ¿no es cierto? Entonces se está migrando. Y ahí vamos a ver que cada arco faringeo me va a formar. Les había visto, al principio les dije que habían unas placodas, ¿no es cierto? Unas placodas neurales. Entonces se va a formar en relación a cada arco faringeo una placoda neural que está ahí. ¿El primer arco faringeo cuál sería? ¿Qué par craneal es? El trigémino. Quinto par, trigémino. ¿El segundo arco faringeo? O nación. El tercero, gloso, faríngeo. El cuarto, y el sexto, décimo vago espinal, está ahí. Ok, entonces son las placodas. La migración de las crestas neurales va hacia los arcos faringeos, forma sus placodas, pero también hay una migración rostral, rodeando lo que es la cúpula óptica y lo que es el prosencéfalo. Bueno, ahí nos dice las células de la cresta neural, acabamos de ver, ¿no? ¿Qué forman las células de la cresta neural? Dijimos el víscero, cráneo, sí, claro, y parte del neurocráneo. Todos los tejidos incluidos en esta región, también, todo, cartílago, hueso, tentina, tendón, dermis, vía madre, vía madre la formación de la cresta neural, aracnoides, neuronas sensitivas, tejido conectivo granular, ¿no? Y acá está en la imagen, ¿no? Lo que está, que hemos visto hace un ratito, ¿cierto? La parte, ¿o no hemos visto con esta imagen? Ahorita. Las placodas que les acabo de decir. Y también tenemos los arcos faringeos, ¿no? Los arcos faringeos, recuerden, yo les dibujo el día 28 generalmente, ya tengo todos los arcos faringeos, aparecen normalmente el día 24, 25, ¿no? Estos arcos faringeos me dicen acá, acá está, ¿no? Estos son, ¿qué sería esto? Bruja, ¿qué es esto? Todo esto qué es eminencia frontonasal. La eminencia frontonasal, ¿por qué se produce? ¿Cómo se llama? ¿De qué día se cierra? 25. ¿Por qué se forma la eminencia frontonasal? Se forma por el crecimiento de la primera vesicular cerebral, del procencéfalo. Tengo acá la eminencia frontonasal. Acá tengo los arcos faringeos, ¿no? ¿Qué sería esto?
¿Qué es? Esto es bruja. Eminencia cardíaca. ¿Qué es esto de acá? Vitelino. Saco vitelino. ¿El qué? Conducto del saco vitelínico. ¿Qué es esto de acá? Umbilical, bueno. Que no. Es un rezago que es un divertículo del día 16. El Alan Toy. Esta sería la colita y el neurópodo. Entonces, acá me está formando, ya les he enseñado millones de veces, los arcos faríngicos. No ni siquiera voy a volver a explicar. Entonces, estamos haciendo un corte ahí. ¿Qué sería esto de acá? Lo que está en celeste. Ya, el tubo neural y probablemente el prosencéfalo. Muy bien. Y acá tengo los arcos faríngicos. Primero, segundo, tercero, cuarto y sexto. Miren, por fuera, lo que está en celeste, ¿qué origen tiene? Silencio. Fuerte. Ectodermo. Muy bien. Por dentro, ¿qué origen tiene? Lo que está en amarillito, ¿qué origen sería? Endodermo. Y lo que está entre el ectodermo y el endodermo, ¿qué origen tiene? Mesodermo. Entonces, tengo que tiene origen ectodérmico, mesodérmico y endodérmico. Y recuerden que hace un ratito he visto que las células de la cresta neural van a migrar, ¿no es cierto? Y se van a depositar donde también en el núcleo de los arcos faríngicos. ¿Sí? Ahora, estos arcos faríngicos, por fuera vamos a tener que se van a formar unas hendiduras, ¿no es cierto? ¿Cuántas hendiduras son? 4. Voy a tener por dentro que el endodermo va a formar unas bolsas. ¿Cuántas son? 4. Tengo entonces 1, 2, 3, 4, 5 arcos faríngeos, 4 hendiduras y 4 bolsas faríngeas. Ahora, cada arco faríngeo tiene una arteria importante. ¿Cómo se llamaban esas arterias? Los arcos aórticos. Arcos aórticos. Esos arcos aórticos que inicialmente, eso hemos hecho en vascular, que inicialmente tienen una distribución simétrica, luego van cambiando. El primer arco faríngeo, ¿qué arteria deja? Muy bien. Maxilar. Segundo arco. Esta ella. Tercero. Claro, parte del callado aórtico, la carótida primitiva, carótida interna y una evacuación en la carótida externa. Cuarto. Clave también parte del callado. Sexto. Vena pulmonar. Arteria pulmonar y conducto arterioso. Entonces, eso tienen que recordar otra vez porque eso sé que no saben, así que les voy a preguntar en el examen, ¿no? Entonces, cada arco faríngeo tiene una arteria. Cada arco, ahí está su arteria en rojito. Cada arco faríngeo tiene su cartílago. ¿Cuál es su cartílago del primer arco faríngeo? Meckel. Segundo arco faríngeo. Reikel, ya se puso acá. Tercer arco faríngeo. Tercer arco faríngeo. Choides. Cuarto arco faríngeo. Epiglotis. Mezcla de cuarto y sexto. Tiroides, cricoides, retinoides y cuneiformes. Todo eso ya hemos hecho, muchachos. Me demuestra que yo les enseño y se olvidan, ¿no? Y luego cada uno de estos, además, entonces tiene un vaso que acabamos de ver. Cada uno de estos tiene un cartílago.
Cada uno de estos tiene un nervio. Nervio del primer arco faríngeo. Cara. ¿Cuál? Nervio, facilito, quinto par craneal. ¿Cómo se llama? Del segundo arco. Facial. Tercer arco. Glosofaríngeo. Cuarto arco. No te preocupes. Décimo vago, neumogastro, cardio, reno, mesentérico. Esos son los arcos faríngeos. Por fuera que tenemos, que les he dicho, las hendiduras faríneas. Y por dentro que tenemos bolsas faríneas. Además tenemos acá por dentro que se van a formar dos orificios importantes. Uno va a ser entre el primer y segundo arco faríngeo, que forma un orificio que se llama Yema tiroidea. el primer y segundo orificio. ¿Cómo se llama? Arco faríngeo. La tiroides. Ay, Dios mío. ¿Cómo se llama? Que va a formar el agujero ciego, el orificio de la glándula tiroides, bruja. Entre el cuarto y el sexto. Respira. Yema, Entre el respira. cuarto y el sexto. Respira. Ay, señor, yo no sé para qué. Orificio laringio, que inicialmente tiene forma sagital y luego tiene forma de Laringio. T. ¿Qué se va a originar en ese orificio laringio? La ¿Qué yema. yema o orificio? ¿Qué? Oye, ojalá nos toque fácil, ¿no? Y ahí sale el pulso, ya sale el pulso. No, joder. Ay, señor, eso les he enseñado. Yema respiratoria. Me da una pena que no seas hombre para poder golpearte. Y luego vamos a tener que el primer arco faríngeo va a formar la lengua, los dos tercios superiores de la lengua. Para eso va a formar, eso ya hemos hecho también, un tubérculo, ¿cómo se llama? Impar. Y dos prominencias linguales laterales. De la mezcla del segundo, tercer y cuarto se va a formar una eminencia que se llama la eminencia hipobranquial, cópula o cúpula, que va a formar la base de la lengua. Del cuarto arco faríngeo la epíglottis. Cuarto y sexto el resto de la tila, aunque lo descricoides aritinoides y uniforme. Ok, ahorita les voy a... Ya, otra vez. Entonces, acá está, ¿qué es esto de acá? La aorta dorsal. Acá tengo, está entre el primer y segundo arco faríngeo. ¿Qué sería este agujero? Tiroidea. Este sería, va a formar la glándula Tiroidea. se llama la yema tiroidea. Este sería el agujero ciego. Primera bolsa, segunda, tercera. No me están mostrando la cuarta, entre el cuarto y sexto, ¿no? Primera, segunda, tercera, cuarta. Entre la cuarta y la sexta, esta de acá, que sería el agujero laringio, y esta sería la yema respiratorio, divertículo respiratorio o divertículo pulmonar. Esta de acá. Luego tengo los vasos. El primer arco faríngeo, ¿qué vaso tiene, les he dicho? Maxilar. La arteria maxilar. El segundo, estapel. El tercero, callado aórtico. Parte del callado aórtico, carótida primitiva, carótida interna, y su yema es la carótida externa. El cuarto, parte del callado y subclavia. Todo acá. Formación de la cara. Miren, niños, entonces, tenemos, este es día 24. ¿Qué pasa el día 24 acá en la cara? ¿Se rompe qué? La membrana orofaringea. La membrana bucofaríngea o membrana orofaríngea. Está rompida esta membrana. Y acá tenemos, me dice, 5 eminencias. ¿Cuáles son esas 5 eminencias? 1, la eminencia frontonasal. 2, las apófisis maxilares. Y 3, 2 apófisis mandibulares. ¿No es cierto? Sí.
Entonces, teníamos, voy a recordar ahorita. Hemos dicho el primer arco faríngeo. El primer arco faríngeo tiene dos apófisis. ¿Cómo se llaman esas apófisis? Maxilar Maxilar y y mandibular. maxilar y mandibular. Entonces, la apófisis maxilar, ¿qué me formaba? El maxilar superior. Me formaba desde los ojos hasta la boca, es decir, el cigomático, el maxilar superior y una porción del hueso temporal. El maxilar inferior, las apófisis mandibulares o maxilares inferiores, ¿qué me forman? Mekel inferior, Mekel. Cartílago de Meckel, marica, ¿qué hueso me forma? Mandíbula. El hueso maxilar inferior o la mandíbula. El cartílago de Meckel desaparece y me deja dos huesecillos. ¿Cuáles son? Dos reminencias. Martillo y Martillo. yunque. Entonces, eso ya habíamos hecho. Miren los dos con la misma casaca. Oh. Entonces, tengo cinco eminencias. Esta que es la eminencia, ¿cómo les he dicho? Frontonasal. Frontonasal. ¿Por qué aparece la eminencia frontonasal? El prosencéfalo. Crecimiento del prosencéfalo. Y dos apófisis maxilares y dos apófisis mandibulares. Las apófisis mandibulares, miren, ya se están fusionando. Y me están formando el maxilar inferior. Ahora, ¿cómo antes de leer? Para terminar, para el último día de clase. Entonces, eso no se ve bien en la siguiente imagen. Tengo acá esta que eminencia es, les he dicho, Frontonasal. frontonasal. ¿Esta cuál es? Maxilar. Y esta acá que se han fusionado, ¿cuál es? Mandíbula. Mandibular. Esto se acaba de romper. ¿Cómo se llamaba? Membrana. Orofaringeo. Buco u orofaringeo. Bucofaringeo. Entonces tengo 5 más. Primero la frontonasal, luego 2 maxilares y 2 mandibulares. Entonces, ¿qué va a pasar? En esta eminencia frontonasal se van a aparecer 2 placodas, ¿no? Las placodas nasales. Estas placodas nasales van a formar una hendidura, se van a empezar a deprimir. Y alrededor de esta hendidura se van a formar unas prominencias. Esas prominencias son las prominencias nasales. ¿Me han entendido, chicos? Entonces ya no voy a tener 5 masas, sino voy a pasar a tener 7 masas. ¿Cuándo aparecieron las prominencias nasales? ¿Ok? Entonces, tengo acá, no se ve bien, esta es la eminencia frontonasal. Acá tengo que están apareciendo las prominencias nasales. Acá tengo la membrana bucofaringea que ya está roto, porque es después del día 24. Esta es la eminencia mandibular. Las eminencias, entonces, ¿por qué les dibujo esto? Va a pasar. Estas eminencias nasales se van a dividir en 2. Se van a dividir en una porción medial y una porción lateral. ¿Sí? Pero ¿qué va a ser lo interesante acá? Que estas eminencias, estas de acá, las eminencias maxilares, se van a fusionar con las eminencias nasales. Pero lo lógico sería que ¿con quién se fusionen? Con las laterales, porque están más cerca, ¿no? Pero no se fusionan con las laterales. Se fusionan con las eminencias mediales. Crece y se fusionan con la eminencia medial. ¿Sí, chicos? Entonces, se fusionan con las eminencias mediales, desplazando las eminencias laterales hacia arriba.
que va a ser las que luego me van a formar las alas de la nariz. Estas las laterales. Y al juntarse estas eminencias maxilares o las eminencias nasales mediales, van a empezar a empujarlas y van a hacer que estas eminencias nasales se terminen fusionando en la parte media. ¿Se entiende, muchachos? ¿Sí? Entonces va a ser así. Y acá quedan las eminencias laterales. ¿Se ha entendido, niños? ¿Sí? Ahorita les voy a preguntar. Ok. Entonces, tenía inicialmente 5 promi. ¿Cuáles son? Frontonasal, maxilares superiores o maxilares, maxilares inferiores o mandíbula. Ahí nada más. Después se vuelve a ver. Arcos faríngicos. Eso ya les he dicho. Ya les he dicho también. Cartílagos. Esto. Muy bien. Entonces. Estoy por acá, ¿no? ¿Qué habíamos dicho que me forma? Ahí me está mostrando algo que ya hemos hecho, que son los arcos faríngeos, ¿no es cierto? Ahorita les he dicho, ¿no es cierto? El primer arco faríngeo, ¿qué apófisis tiene? No se llaman así. Primer arco faríngeo. Maxillari mandibular. Eso no me has dicho, bruja. La apófisis maxilar, ¿qué forma? Maxilar superior, ¿qué más? Cigomático y porción escamosa del temporal, bruja. Ahí está. La apófisis mandibular, ¿qué forma? Maxilar inferior. Ahí está. Está ahí en la fotito. El segundo arco faríngeo, ¿qué forma? No escucho. ¿Qué cosa? ¿Qué es esta pena? ¿Qué forma el segundo arco? Pero si ahorita les estoy diciendo, ¿en qué están pensando? Segundo arco faríngeo. El segundo arco, ¿cómo se llama el cartílago del segundo arco faríngeo? Recto. El segundo arco, recuerden, ya hemos hecho esto. Forma el asta menor del yoides y la mitad superior del cuerpo del yoides. El tercer arco faríngeo. Mitad inferior del yoides, asta mayor del yoides. Cuarto arco. Epiglotis y máscara de cuarto y sexto, tiroides, cricoides, aretinoides y cuneiformes. Señor, ahí voy a ir. Ok. Primer arco, eso ya lo hemos visto. No. Buenas tardes. A las 7. Ok. Primer arco faríngeo que nos dice apófisis va a tener apófisis maxilar y apófisis mandibular. Apófisis maxilar se extiende por debajo del ojo claro, forma maxilar superior, cigomático y parte del temporal. Lo hemos visto. Acá está. Primer arco faríngeo, apófisis maxilar y apófisis mandibular. La apófisis mandibular, ¿cómo se llama el cartílago ¿cómo se llama el cartílago del primer arco faríngeo? Meckel. El cartílago de Meckel, ¿qué huesos forma?
No, hubieras parado en tu examen. La misma respuesta, lo que peor dar. El maxilar inferior, acuérdense que el cartílago de Meckel no interviene en la formación del hueso maxilar inferior. La formación desaparece. El cartílago de Meckel desaparece. El maxilar inferior tiene formación intramembranosa, no cartilaginosa. ¿Y qué huesos entonces va a intervenir a formar el cartílago de Meckel? Son dos huesecitos pequeñitos que los hace solo en su parte dorsal. El martillo y el yunque, el único que no hace es el estribo. Señor, llévatela. Ahí está, cartílago de Meckel. Desaparece con excepción de dos partes dorsales, el yunque y el... ¿Está mal eso? Es el martillo y el yunque. Está mal, mi secretario no se equivocó. El mesénquima que rodea el cartílago de Meckel, por explicación intramembranosa, origina la mandíbula. Lo mismo. Chicos, eso también. Ustedes no han llevado anato, entonces no me interesa todavía los músculos. ¿Sí? Más que todo tienen que recordar las zonas, ¿no? Pero siempre lean para ir aprendiendo, ¿no? Los músculos de la masticación, macetero, temporal, perineo interno, perineo externo, vientre anterior del gástrico, milo y oideo, ¿no? Que forman la base de la boca. Tensor del tímpano, del dedo del radar. Y su nervio es el quinto paranasal. Ok. Segundo arco faríngeo, que ya hemos visto, ya les he dicho. Ahí está. Otra vez entonces. ¿Ya terminé? No. El primer arco faríngeo. Ahí está. ¿Cómo se llama el cartílago del primer arco faríngeo? ¿Qué huesecitos forman? Muy bien. El segundo, ¿qué forma? Cartílago recto, ¿qué forma? Está en el... No, bruja. El primer arco faríngeo forma el maxilar inferior. No. Segundo arco faríngeo. El segundo arco faríngeo, ahí está, mitad superior del cuerpo del yoides. Mira, mitad superior del cuerpo del yoides, hasta menor del yoides, ligamento estiloyoideo y apófisis estiloides del temporal y el estribo. Tercer arco faríngeo. Ahí está. Mitad inferior del yoides. ¿Y qué más? Hasta mayor del yoides, Dios mío. Llévatela, señor. Cuarto arco faríngeo. Cuarto y sexto ese es tiroides, cuarto solo. Epíclo. Segundo arco faríngeo, bueno, ahí nos dice los músculos, como les dije, no quiero que los memoricen. Estribo, estiloideo, vientre posterior gástrico, músculos de la expresión facial, nervio, sí. Hemos dicho ahorita, ¿cuáles son los nervios? ¿Cuáles son los nervios del primer arco faríngeo? ¿Del segundo? ¿Tercero? ¿Cuarto? Usted me hace insultar. Muy bien. Tercer arco ya hemos visto eso. Ya hemos visto, es facilísimo. Cuarto, sexto arco. Sexto arco. Muy bien. A ver, niños. Entonces, acá tengo los arcos faríngeos, ¿cierto? Ya hemos dicho que eran el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el. Y acá por dentro tengo las bolsas faríngeas, ¿no? Primera, segunda, tercera y cuarta. La primera bolsa faríngea
primera bolsa faríngea va a crecer. Y en su porción distal se va a dilatar. La porción que se dilata va a ser la cavidad timpánica. Y luego su porción más interna se va a adelgazar formando el conducto timpánico o trompa de Eustaquio. ¿Sí? Primer arco, primera bolsa faríngea. La segunda bolsa faríngea va a formar unas cavidades que luego van a ser invadidas por tejido linfoide y va a formar las amígdalas. La tercera bolsa va a tener un origen dorsal y uno ventral. El ventral me va a formar el timo, que está en rojo es el timo. El timo es una glándula que está en los niños, que se encuentra por delante del corazón. Es una glándula que tiene función linfoide, pero que luego, conforme vamos creciendo, desaparece. Si este timo persiste, da enfermedades. Puede dar timomas, es decir, un tipo de cáncer, o puede dar miastenia gravitis, que es una enfermedad que afecta a los músculos. Importante, hay una cirugía que se hace, que es interesante, el timo. Y les he dicho que esta glándula del timo se va a ubicar delante del corazón. Entonces, esta glándula del timo, como va a descender hasta el corazón, va a arrastrar a la región posterior, que va a formar la glándula paratiroides. Pero a pesar de ser de la tercera bolsa faríngea, como esta se va a arrastrar hasta abajo, hasta el corazón, va a hacer que esta paratiroides termine estando inferior a esta de acá, que es de la cuarta bolsa. Por lo que esta se llama la paratiroides inferior. ¿Sí? En cambio, en la cuarta bolsa faríngea vamos a tener dos, el dorsal y el ventral. Va a formar la paratiroides superior y el cuerpo último faringeal. ¿Sí, chicos? Sí. Eso es en las bolsas faríngeas. Los arcos faringeos ya los hemos visto. En los libros antiguos del Ackman, hace 10 años, 8 años, decían más o menos, decían que de la primera hendidura faríngea, no son las hendiduras, ¿no? De la primera hendidura faríngea se formaba el conducto auditivo externo. Esto ya cambió. Ahora no dicen que es de la primera hendidura faríngea, sino que hay una invaginación independiente del ectodermo de la primera bolsa faríngea. Esta me va a formar el conducto auditivo externo, que va a entrar en contacto con la cavidad timpánica que ha sido formado por la primera bolsa faríngea. Este segundo arco faríngeo va a crecer hacia abajo, hacia la región cervical, y se va a terminar fusionando. Acuérdense que acá teníamos la eminencia cardíaca, con la eminencia cardíaca, cubriendo a la segunda, tercera y cuarta hendidura. Ahí me va a dejar un pequeño seno, un pequeño orificio que se llama el seno cervical. Ese seno cervical normalmente luego desaparece. Cuando persiste este seno cervical, se forman quistes cervicales, o a veces han visto personas que tienen unos orificios que se llaman los orificios preauriculares, unos pequeños orificios por acá. ¿Sí? Hay que operarlos, porque al ser un rezago biológico tienen potencial maligno. ¿Se ha entendido, muchachos? Ahora, entonces, ¿qué tengo acá? La primera bolsa faríngea. La primera bolsa faríngea, ¿quién está formando? La cavidad timpánica y qué más. La cavidad timpánica es lo que se ha dilatado, y el pequeño conductito por afuera, por ejemplo, la trompa de Eustaquio. Por dentro tengo que se va a formar el ectodermo, va a crecer hacia la cavidad timpánica. ¿Y qué me va a formar? Conducto auditivo externo. La segunda, ¿qué me va a formar? Segunda bolsa faríngea. Yo voy a jalar ley de ahora si por Dios. Las amígdalas palatinas. Esto que está, miren acá,
Entre el primer y segundo arco faríngeo hay un agujero que se llama el agujero ciego. Este agujero ciego se forma una yema, así como es la yema respiratoria, y la yema de la glándula tiroides, que está creciendo, por acá está descendiendo, vamos a ver su descenso, y me forma la glándula tiroides. La glándula tiroides. Acá, esto está mostrando para arriba, tenía la tercera bolsa faríngea. ¿Qué me forma la tercera bolsa faríngea? Para tiroides superior, inferior. Para tiroides ¿El timo y inferior. qué más? ¿Está el timo dorsal? Para tiroides inferior. La glándula paratiroides, ¿cuál? Muy bien. Entonces acá tengo el timo, ¿no? Que están viendo que va a ir descendiendo hasta ubicarse delante del corazón, pero que me está arrastrando a la paratiroides y lo va a dejar acá en la tiroides, ¿no? Por detrás, ¿no? La paratiroides inferior. Y de la cuarta bolsa faríngea, ¿qué me está formando? Para tiroides superior. El timo lo jala. Pucha, qué frío. Ya lo hemos visto. Sí, lo hemos visto, ¿no? Sí. Y acá miren, ¿no? Por fuera que tenemos que de la primera, un poco por encima de la primera, se formó el conducto auditivo externo. Sigo descendiendo, ya ha crecido el segundo arco faríngeo, ha cubierto el tercero y el cuarto, ¿no? El segundo, tercera y cuarta hendiduras, y me deja un pequeño seno, que se llama el seno cervical. Entonces, lo mismo, ¿no? La primera bolsa faríngea que me formaba, Trompa es esto aquí. muy bien, la segunda, Palatina. amígdala y palatina. Tercera, Timo timo y glándula Para- paratiroides. Cuarta, para tiroides superior. último branquial. Ay, sí. Sí, ¿no? Entonces, ahí está eso, ¿no? Las bolsas, ¿no? El seno cervical, acá tengo el conducto auditivo externo, acá me está formando el primer, acá tengo el agujero ciego, donde la glándula Tiroides. el primer y segundo arco faríngeo. Entre el cuarto y el sexto tengo el orificio laríngeo, donde va a estar la yema. Acá ya tiene forma de T. Entonces acá tengo los cartílagos, ¿no? Del primer arco faríngeo se formaron, ¿quiénes? Estás loca, acá que te estoy mostrando. ¿Cómo se llama esto? La lengua, tubérculo, impar y ¿qué más? Tubérculo lateral. Prominencias linguales laterales. La mezcla del segundo, tercero y cuarto me forma ¿qué? Cópula, cúpula o eminencia hipobranquial. El cuarto, Inicia branquial. epiglotis. La glotis es el orificio. Y del cuarto y sexto, el resto. Tiroides, cricoides, Cartílagos. 20 veces me tengo que repetir. ¿Qué hora es? 6:02. Tubérculo impar. Segmento lateral era. Lo mismo. Segmentos laterales. Entonces, otra vez. El primer arco faríngeo para formación de la lengua por dentro, ¿qué me está formando? Tubérculo impar. Muy bien. Los laterales. Prominencias linguales laterales. Mezcla del segundo, tercero y cuarto. ¿Qué? Hipoglóso. Fuerte, pero. Cúpula, cópula o prominencia hipobranquial. Solo el cuarto. ¿Qué prominencia? La epiglotis. Muy bien. Mezcla de cuarto y sexto. Cuarto y sexto.
cartílago, o sea, cuneiforme está. Carina, No, todos. Aretinoides sí, pero tiroides, cricoides, aretinoides y cuneiforme, todos los cartílagos. ¿No? Acá está, ¿no? Cómo se está fusionando, ¿no? Esta es la base, es la prominencia, las prominencias linguales laterales se fusionan, ¿no? Forman el cuerpo de la sobre el tuerto lumbar también, como no, la base de la lengua, la raíz de la lengua, es la cópula o útero. Acá tengo lo que queda la autología, ¿no? La epiglotis cuarto, ahí que lo dice la línea con forma de acá tenemos, ¿no? Miren, este sería el primero, este sería el segundo arco faríngeo, acá tenemos el agujero ciego. De este agujero ciego sale la yema de la glándula tiroides, que va a descender y va a ubicarse delante del cartílago tiroides, ¿no? Y me va a crecer la glándula tiroides. Pero acá lo importante es que quiero que miren, tiene un movimiento interesante, porque desciende, se junta con el cartílago, con el yoides, con el cuerpo del yoides, y luego se refleja sobre este y regresa para finalmente ubicarse delante del cartílago tiroides. ¿Por qué es importante esto? Esto es importante porque en su recorrido, a veces, después de llegar la glándula tiroides, esta yema, este conducto debe desaparecer. Pero en algunas personas no desaparece y deja en su trayecto un quiste que se llama el quiste tiroideo o quiste del conducto tiroideo. Cuando hay un conducto, acá hay un quiste del conducto tiroideoso, van donde un cirujano general, como son asnos que no han hecho embriología, lo puntan, ¿no? Entonces no debe desaparecer. ¿Por qué? Porque es un rezago embriológico. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Se hace una cirugía que se llama cirugía de Sistrum o procedimiento de Sistrum. ¿En qué consiste? Vamos a suponer que tengo el quiste acá, ¿sí? Viene un quistecito acá en el medio. Tengo que sacar el quiste, tengo que ir hacia arriba y sacar el conducto tiroidoso que ha quedado acá. Tengo que llegar al yoides y tengo que sacar el cuerpo del yoides. Tengo que subir y buscar el conducto hasta la base de la lengua. O sea, tengo que sacar todo eso. ¿Y qué pasa si no lo hago? Es potencialmente canceroso. Entonces, me meto y lo saco todo. O si no, mejor, no lo saco, que lo haga alguien que se sepa sacar. ¿Sí? Tienen que hacer todo eso. Se llama cirugía de Sistrum. Obviamente yo sí hago. A ver, ahí hay 5 evidencias. ¿Cuáles son? ¿Y cuáles son las 5 evidencias? Fuerte, fuerte. Y luego voy a tener 7 evidencias. ¿Cuáles son? 7, las 7 son nasales, 7 nasales. Las placas nasales. Hasta parece que me está Ok, entonces muchachos, tengo acá lo que les he dibujado, eso es lo que más chévere. Esta era la evidencia fronto. Pero estas de acá, las naranjas, ¿qué son? Evidencias maxilares, estas que se han fusionado. Mandibular. Y miren, estas evidencias, las evidencias nasales, se han dividido en dos. Que está en amarillo, la porción medial, y que está en azul, la porción lateral. Miren, entre estas eminencias laterales y la eminencia maxilar va a quedar un pequeño surco. ¿Sí? Un pequeño surco. Este surco se llama un surco lacrimosal.
que va a ser el futuro conducto lacrimonasal. Recuerden que estamos produciendo en todo momento lágrimas, van de la parte superior externa, recorren el ojo y se meten por un pequeño orificio, que es el conducto lacrimonasal y llegan a la nariz, ¿cierto? Entonces ese se está formando ahí, por la unión entre la eminencia lateral y la prominencia maxilar. ¿Sí, chicos? Ahora miren. Esta eminencia maxilar, esta apófisis maxilar, se está prolongando y se está fusionando no con la eminencia nasal lateral, sino con la eminencia nasal medial, ¿no? Y después de haberse fusionado con la eminencia nasal medial, ¿qué va a pasar? Va a acercarse a esta, se va a fusionar con esta, y va a hacer que estas dos eminencias nasales se aproximen. Entonces, así que voy a tener, ¿quién forma, según esta imagen, quién forma el labio inferior? Labio inferior. Inferior, marica. La apófisis o prominencia maxilar inferior. Muy bien. ¿Y quién forma la superior? Nasal y maxilar. La maxilar superior, la nasal medial y la maxilar superior. ¿Sí? ¿Quién forma la parte inferior, el filtrum de la nariz? ¿Las eminencias? Medial. Nasal Nasales. medial. ¿Quién forma las alas de la nariz? ¿Qué? ¿Quién forma la parte superior del tabique nasal? Ah, su madre. Nasal La medial. ¿será? eminencia frontal. Ah. Eso no les enseño bien. ¿Sí? Lo mismo, muchachos, ¿no? Pulgar. ¿Quién está formando el labio inferior? Mandibular. Prominencia. Maxilar inferior o mandibular. ¿Quién forma el maxilar, el labio superior? Nasal medial. Maxilar. No. Apófisis maxilar, maxilar superior, eminencias nasales mediales y apófisis maxilar superior. ¿El ala de la nariz quién la forma? Lateral. Eminencias nasales laterales. ¿Cómo se llama el surco que está entre la eminencia maxilar y la apófisis nasal medial? Surco lacrimonasal. Ok, miren chicos, esta de acá tengo las apófisis maxilares, ¿cierto? ¿Sí? Y acá tengo las eminencias nasales. Entonces, lo mismo. Estas de acá son las apófisis maxilares, maxilares superiores, es maxilar superior, y esta es la eminencia nasal mediana, que va a formar el segmento intermaxilar. Ese segmento intermaxilar que le va a formar la parte media del labio superior, va a formar la región de los 4 incisivos. Estos 4 incisivos se van a formar de este segmento, ese segmento intermaxilar que es de origen nasal medial, estos 4 incisivos, y me va a formar, esto va a crecer y me va a formar lo que se llama el paladar primario. Esto me forma el paladar primario y va a terminar en un pequeño agujerito que se llama el agujero incisivo. ¿Sí? Y luego de eso, de estas apófisis maxilares se van a formar unas crestas que se llaman las crestas palatinas. Estas crestas palatinas van a crecer
hasta va a haber un momento que se van a unir la una con la otra, formándome el paladar secundario. ¿Se han entendido, muchachos? En esta fusión es muy importante la lengua. ¿Por qué? Porque la lengua forma, antes de que se cierre el paladar, esta semana, la lengua va a estar hacia arriba. Para que el paladar se fusione es necesario que la lengua baje. Entonces, por eso es que en algunas enfermedades, como ¿qué síndrome? ¿Cómo? Pierre-Robin, el síndrome de Pierre-Robin. ¿Qué pasa? Los bebitos tienen el problema de que tienen micrognatia. Este maxilar lo tiene chiquitito. Entonces la lengua no puede bajar. No me voy. Tenían todo el cuerpito bien, pero como la lengua no puede bajar, esta lengua se queda arriba. Y como se queda arriba y no baja, estas crestas no pueden fusionar. Entonces inevitablemente ¿qué van a tener? Van a tener fisura palar. Sí, Y luego la lengua va a estar como está, no puede descender, obstruye la vía respiratoria. La frecuencia de Pierre-Robin. Entonces, miren, ahí está, ¿no? ¿Qué les he dicho? Que este segmento intermaxi, ¿qué origen tiene? Nasal Nasal medial. medial, ¿no? ¿Qué me está formando? ¿No? Esa porción del Paladar labio, primero. surco subnasal, claro, lo que está debajo de la nariz. Los 4 primeros incisivos. El paladar primario, hasta el agujero ciego. En cambio, del resto de las apófisis maxilares superiores, me van a formar unas crestas que van a crecer, las crestas palatinas. Estas crestas palatinas se van a fusionar Paladar y me van a secundario. formar el paladar secundario. Sigue siendo duro. Ahí está. Para la sexta semana aparecen las crestas palatinas y las prominencias maxilares que se dirigen hacia la lengua. La séptima semana ascienden por encima de la lengua y se fusionan. Eso es muy importante. Miren, acá tengo, solo concéntrense en esto. Estas son las apófisis maxilares. De las apófisis maxilares están creciendo las crestas palatinas. ¿Pero qué se encuentra entre estas dos crestas palatinas? La lengua. ¿No? Es imposible que se fusione. Entonces, ¿qué va a pasar? La lengua debe descender para que estas crestas palatinas estén por encima de la lengua. Entonces, y ahorita en este momento, pues miren, estará como una hendidura palatina primaria. ¿Sí? Acá tengo el paladar primario. Esos bebés, los que tienen labio linfoide, los síndromes de Pierre-Robin, los que tienen fisura palatina, siempre tienen paladar primario, aunque sea un ladito. ¿Sí? Su segmento intermaxilar se conserva. Es chiquitito, hipotrófico, pero lo tiene. Y miren, lo que estaba acá, las crestas palatinas, que miren cómo están recontra separadas por la lengua, ¿no? La lengua baja, las crestas palatinas se sitúan por encima de la lengua, y miren, ¿no? ¿Sí? Aproximándose ya, también está creciendo el paladar primario, y finalmente, estas crestas palatinas se fusionan. Y se me acaba de formar el paladar secundario, con todo el paladar, y la lengua está por debajo, se ha cerrado. Entre el paladar primario y el paladar secundario hay un pequeño agujero que se llama el agujero incisivo. Regulación molecular. Puta madre. En una hora ¿En serio? ¿Qué hora es? 6:20 va a ser eso. hacemos regulación genética. No, profe, eso no. Así, a ver, chicos, algunas cosas de regulación genética para que se pregunten. A ver, recuerden que en arcos ahí son importantes, muy importantes, ¿qué cosas? Los OX, ¿cierto? Ox. Ay.
Ahora chicos, entonces acá qué es importante, la migración en rombo. Luego, cuando hemos hecho, ¿recuerdan cuando hemos hecho los OX? ¿Sí? Los genes OX. ¿Qué tiene la característica de los genes OX? Cabeza de arriba abajo. Claro, que tienen una disposición de drosófila, ¿cierto? Y que nosotros teníamos los OX A, OX B, OX C y X, OX, ¿no? Entonces, miren, es fácil, ¿por qué? Porque para el primer arco faríngeo va a ser OX A, 2. Para el tercero, cuarto y sexto va a ser OX A3, B3 y D3. Luego, ¿qué más acá? Es importante la distribución básicamente de 3. El factor de crecimiento de fibroblastos tipo 8 y del BMP 7. En este caso es el factor modulador de la proteína morfogénica ósea tipo 7. En el endodermo van a estar regulados en región superior e inferior, básicamente por el BMP7 y por el factor de crecimiento de fibroblastos tipo 8. El factor de crecimiento de fibroblastos tipo 8 va a estar en la zona anterior y el BMP7 en el endodermo posterior. El PAX1 es un montón de factores. El PAX1 son historias también, ¿no? Todo lo que se mueve. Ahí está eso. No voy a decir nada. ¿Listo, niños? Este otro grupo de menos 2 horas. Temprano. Mañana tenemos las clases de neuro. Presencial, sí, ¿no? Virtual, profe.